Buenos días, familia. Hoy, como pueden ver, aquí en la autocaravana hay un espacio bastante vacío que hay que llenar. ¿Y qué es lo que falta para vivir en la autocaravana? Falta una mesa, porque si ya tenemos fogón para cocinar y fregadero para fregar, ¿dónde nos vamos a sentar a comer y a ensuciar los platos? Hola, somos Maurice y Katia. Recién llegados a Carolina del Sur y con solo medio taller para terminar nuestra autocaravana, se suma al gran desafío de vivir y trabajar en ella al mismo tiempo, logrando pronto empezar a recorrer los Estados Unidos. Suscríbete y únete a esta gran familia y acompáñanos ahora en la construcción y mañana en el viaje. Entonces, el siguiente proceso de más urgencia que tenemos actualmente es construir una mesa. Si queremos vivir aquí ya mientras trabajamos, pues necesitamos un lugar donde trabajar, comer y ya saben, una mesa es una parte bien importante de una casa. Esta mesa va a ser algo peculiar. Saben que hay poco espacio en una autocaravana, saben que por aquí se camina, por lo tanto estamos pensando en una mesa que se convierte, se duplica, se dobla, se guarda, una obra de ingeniería. Así es que ayúdenme a diseñar una mesa. Bueno, después de un rato de medición, imaginación, planificación y toda esa serie de acciones, creo que tengo por lo menos algo con qué empezar. No voy a decir ya el plano definitivo, pero sé que es algo con lo que empezar a inventar. Y tal parece que la mesa necesita ser de 3 piezas. Eso significa que va a ser bien compleja. Ahora, solamente estoy hablando de la forma que va a tener la mesa, no de cómo va a funcionar. Esa parte todavía no la he descifrado. Creo que voy al taller y hacer tal vez alguna planilla de papel, doblarla y ver cómo funcionaría la teoría. Acabó la complicación. Ya. Esto es lo que vamos a hacer. ¿A quién no le parece que esto es una mesa? Yo creo que ya está. Esta vez voy a hacer lo más fácil que hay de hacer. Nada bueno, nada de complicación ni nada de esas cosas. Llegó algo muy importante. Llegaron 2 cosas. Una es Catrinita, a ver si le gusta cómo quedó la mesa que le hice a la autocaravana. Y la otra es el almuerzo para poner encima de la mesa, a ver cómo funciona. Hola. ¿Quién está ahí? ¿Quién tiene hambre? Yo. Pero suficiente hambre para almorzar. ¿Ustedes tienen hambre? ¿Qué vamos a comer? A ver, ¿qué se imaginan ustedes? Algo que tiene arroz. Aquí tenemos sushi otra vez. Y vino. Vamos a celebrar. Vamos a celebrar la mesa. Bueno. A ver, vamos a celebrar la reacción de Katia con la mesa que le fabriqué. Está súper, Mau. Me parece perfecta. Menos mal. No, está grandiosa. ¿Sirve para comer? Sí. ¿Sirve para trabajar en la computadora? Sí. Ya está. Y es convertible, mira. Se levanta aquí. ¡Wow! Para más personas todavía. No. Que me encanta. Entonces, ya terminé de trabajar. Por hoy. Está súper. Vamos entonces a celebrar la cortina nueva, la caravana que está lista para vivir en ella, nuestra primera comida aquí, con una mesa
Pues ya está. Mire que aquí ya tengo los guantes porque ayer limpié. Tengo una casa, ya tengo mi casa. Ya tenemos nuestra casa. Ok. Está un poquito alta la mesa. Vamos a tener que cortarle las patas. Ya está un poquito muy alta. Bueno, es provisional, me imagino, ¿no? No, esta es la mesa ya. Ah, para viajar en ella, imagínate. Se va para acá y para allá. Está bueno, por ahora está súper. Yo pensé que ya había terminado. Ah, ¿ustedes le dieron el ok para que sí? Claro, nosotros tomamos la decisión aquí Bueno, sin antes de mí. que llegaras tú. Ah, está bien. El gol está ahí. Da igual, no importa. ¿Tú estás cómodo para comer? Más o menos. No, no estoy cómodo para nada. Pues, ponte cómodo y abre el vino entonces. Mira, vino de rosca. Sí, vino de rosca. ¿No? Ustedes, españoles, argentinos, chilenos, que tienen vino bueno, no me digan nada. Porque en Italia también tenemos vino bueno. El vino no se abre así con la rosca. Vino con rosca. Vino con rosca. No me digan nada, yo sé. No Me da vino, vergüenza. no vino con un corcho, vino con rosca. Con tanto vino bueno que hay en el mundo. Sí, pero es vino de California. Sí, es vino de California, pero son raros en No, California. están ahorrando, en California ahorran mucho y son Están muy ahorrando ecológicos. Están ahorrando corcho y gastando aluminio. Ajá, esto sí que es ecológico. Bueno, vamos. ¿Dónde está? ¿Pero lo abriste? No lo... Oye, deja que tome aire. ¿Viste? ¿Le gusta nuestro vasito nuevo? Estos serán los vasitos de nuestra futura vida. Y... Las copas estos son de vino. aluminio, ¿no? Acero inoxidable. Acero inoxidable. Así no se rompen, si se cae no le pasa nada. No se Lo único que pudren. no se ve el vino. Bueno, Yo llena, no veo. llena. Hasta Wow, que- lo llené. No lo llene mucho. Bueno, vamos a taparla para que no vaya... Y mantendrán también el calor Bueno, hay que en dejarla los de- días de invierno que usaremos el O el té frío. o algo así. Exacto. O el fresco en los días de súper. calor. Pues nuestra Por la primera nueva comida. mesa. Por la nueva mesa. Y por nuestra primera comida aquí. Qué dulcecito. La va a meter. Primera vez que tomo vino en un Sí, yo también. artefacto de metal. Por todo hay una primera vez. Para todo. Para todo. Hasta el primer día que yo diré bien para o por será Una será primera una vez. primera vez. Pero bueno, por ahora está. ¿Qué? Ya se puede encender y apagar la luz. No es peligroso. No, está en una cajita. No va a llegar hasta el techo. Eso digo. Puede ser lo más largo que se pueda, Sí, no. pero hasta la altura de la ventana. No. Aquí está la mesa del comedor. Esta. Todos estos cortes para llegar a esto. ¿Eh? ¿Qué les parece? Esta es solo la mitad de la mesa. La otra mitad está debajo. A ver, vamos a imaginarla cerrada. Cerrada estará apoyada. Nosotros cuando estaremos viajando estará apoyada en la pared, donde ahora en este momento está la ventana. Entonces imagínense la ventana del comedor, atrás del asiento del chofer. ¿Cómo va a estar la mesa? Así, en esta posición, colgando en la pared. Y entonces podemos decidir de bajarla Bajarla y usar como esta. media mesa para la persona que se siente en el lado del chofer. Ok, aquí. Si O- es que eso es lo que se quiere. Ujú. O si se quiere compartir con dos personas más, solamente dos, lo sentimos mucho. ¿Qué le pasa? Se abre así de esta manera Hmm. y así de esta manera. Bueno, esto es una sola pieza, Exacto. pero serían dos dobles. Ujú. Uno
y 2. Y esto nos permite tener ahí Maurice, por ejemplo, trabajando en el asiento del chofer, trabajando en la computadora. Alguien ahí sentado. Alguien, Dos personas, aquí sentadas. exacto. Y aquí yo en el asiento, o yo o quien sea, en el asiento del pasajero, con una mesa para trabajar, para comer o para lo que sea. Ahora está en papel. Vamos a ver cuando lo pondremos en una mesa normal si se va a entender un poco mejor. Ok, decidimos muchas cosas. Pasó mucho tiempo también. Ya tenemos más o menos la tabla que vamos a usar. Y como pueden bien ver, son la misma del techo y la misma de la mesa. Y entonces sí, toda la caravana tiene el mismo tema, exactamente. Mauri ahora va. Bueno, en teoría él tenía que vaciar aquella mesa, pero ya lo hizo. ¿Por qué? Porque entre las decisiones que tomamos decidimos también cortar por aquí y hacer más o menos el mismo trabajo que Mauri hizo con la mesa de la cocina, de la meseta. Y a esto se engancha la otra decisión. Ya que mañana voy al trabajo, la tercera decisión se la contamos o se la contará mañana él. Y por ahora vamos a sacar por ahí atrás otra sobra. Vamos a cortar un poquito por aquí y vamos a seguir organizando. Buenos días, familia. Qué frío hace y qué oscuro es todavía. Miren, miren para acá, no se ve nada. Me voy para el trabajo. ¿Me quieren acompañar hoy? Vamos, vengan al trabajo conmigo esta mañana. Les voy a enseñar mi trabajo hoy. Ah, qué frío, qué frío, qué frío, qué frío. Qué frío, qué frío. ¿Qué le parece de mi trabajo de hoy? Aquí tenemos Mauri y el señor calentador. Y afuera hace mucho frío, pero aquí ya se está bastante bien. Lo enseñaba hace 5 minutos. Me parece súper. No está por aquí, mírenlo por acá. ¿Quién se me coló aquí en el taller? Tengo intrusos aquí en el taller. Una ayuda, la otra vez dijiste no, porque me hacía falta la ayuda de Catrinita para hacerlo más fácil, para la resina, para que no se secara. Entonces, bueno, aquí estoy. Hoy vamos a trabajar en equipo en la segunda mesa de la autocaravana. Segunda y última, yo creo, ¿no? La mesa del otro tipo de trabajo. La mesa del trabajo que nos permite regalarle videos a ustedes. Exacto. Ok, entonces, aquí tenemos la mesa que será la base de nuestra mesa. Perdón el juego de palabras. Aquí tenemos esta marca, que va a ser la marca para cuando quitemos toda la tablita y pongamos aquí abajo la fibra de vidrio y la pongamos otra vez, tener una marca para saber exactamente dónde va a ir. Mauri la está limpiando. Ahora yo iré cortando la fibra de vidrio. Mauri creo que pondrá la resina y la atornillaremos una a la vez. ¿Me falta algo? Las pegaremos y las atornillaremos. Eso. Una a la vez, igual que hicimos la otra, o que hice la otra vez. Exactamente. Vamos a ver si esta vez va a ser un poco más cómodo trabajar entre los dos.
aquí llegó el calor. Un día de invierno, por la mañana es frío, hace frío y después por la tarde hace 74 grados, es increíble. Esta mesita parece que ya está lista. A ver, estas son las dos partes, ¿se recuerdan, verdad? Por aquí más o menos habrá que cortarla porque son dos partes. Está pegada con resina aquí abajo, atornillada, y aquí le dimos resina y ahora va a ser tremendo trabajo para limpiarla, para lijarla toda, para que se quedara lisecita. Ahora aquí tenemos otra diferente fibra de vidrio, parece un papel higiénico, pero es muchísimo más fina que la otra y debería quedarse más o menos transparente. Entonces ahora más resina, más fibra de vidrio y con estas dos partes deberíamos haber acabado. Ya tenemos aquí la próxima capa de tela y resina que hay que poner. Que la vamos a poner, ¿por qué? Porque Mauri tiene miedo que con el tiempo, con el peso, con el uso, las tablitas, como no tienen nada fuerte a que agarrarse, se puedan despegar, se puede Partir. decir. Sí. Sí, si solamente abajo tiene ya una capa de tela y una capa de madera fina y está bien fuerte, pero arriba no tiene nada y puede arquearse y despegarse, incluso romperse entre las dos tablas. Y no me parece una buena cosa. No. Entonces, para evitar esto, le vamos a poner resina, fibra de vidrio. Y ya, entonces vamos a empezar otra vez corriendo. Corre. Prepara las mezclas, corre. Y miren que hemos tenido cuidado en apurarnos, en hacerlo lo más rápido y limpio que pudiéramos. Pero al final pasó lo peor. Bueno, no es nada irrecuperable, pero hay tiempo perdido, desperdicio de material. Se secó demasiado rápido y entonces se creó una especie de marmelada en lugar de una resina. Y no sirve porque todavía teníamos que poner esto y no. Entonces tuvimos que limpiarlo todo y ahora no sabemos qué hacer. Si ponerle esto otra vez o esperar que se seque totalmente. Miren. No, hay que esperar que se seque esto. Se hizo de noche y está empezando Y- a hacer frío. Y tenemos 3/4 de mesa por aquí y 1/4 de mesa por allá y a las dos les falta trabajo. Bueno, pero ya están todo en una pieza por lo menos. Todas las tablitas están juntas. Esta ya está seca, la resina y la tela. Aquella está casi seca, le falta un poquito nada más. Bueno, acabamos de hacerlo. Bueno, falta un poquito de lo que es esta parte. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a cortarla un poco. ¿Vamos a cortarla también a la mitad? Para tener las dos partes. Puede ser. Puede ser. Vamos a ver. Le dejamos suficiente, parece, ¿eh? Para atornillar y para cortar tranquilamente. Marcando el último corte y probablemente el más importante también. Pero nada de esto está garantizado. Bueno, pero a mí me está gustando. Está Dale. apareciendo algo. ¿Sí? Vamos a ver si funciona. Porque es una obra de ingeniería grande.
Ya está entonces. Ya está hecha 3 pedazos. Ya tenemos las 3 piezas de nuestra mesa. Perdón. Bueno, familia, se acabó el día, como pueden ver, por el sueño de Katia. Sí, un día largo, ¿eh? Sí, fue un día largo, complejo, de un poco de inventos y... Pero salió todo bien, al final logramos lo que queríamos, así Sí. que está súper. Yo me quedé para hacer que la mesa estuviera lista y cortada y sí. Esto lo esto fue un bonus. Tener a Catrinita aquí ¿Viste? hoy con nosotros fue un regalo, porque hoy le tocaba trabajar. Entonces, Trabajé igual, sí, pero está bien, estoy satisfecho. sí, yo también estoy contento de haber tenido a Katia aquí, porque seguramente habría sido mucho más difícil estando yo solo. Sí. Fallamos entre los dos, imagínense, Sí. corriendo. Pero bueno, tenemos la base de lo que será la mesa. Falta mucho trabajo, como pueden darse cuenta viendo lo que pasamos con la meseta de la cocina. Pero bueno, hay que hacerlo. Ya tenemos la experiencia de la meseta de la cocina, así que alguna que otra cosa habremos aprendido, ¿no? Y creo también que va a mandar muchísimo menos poliuretano, porque como tiene mucha resina, Sí, tiene esta mesa tiene una capa de resina y tela de vidrio encima, por lo tanto debería de llevar menos poliuretano. Lo que sí les puedo decir es que esta mesa va a ser un poco más compleja, menos poliuretano, pero lleva 3 bisagras, lleva cierres, lleva cosas que la aseguren a la pared, o sea, va a ser un poquito interesante. Exacto, vamos a decir interesante. Pero ya por hoy nos vamos a descansar y dejamos de aburrirlos. Mañana me voy a trabajar, esta vez, ¿verdad? ¿Sabes? Al trabajo el otro trabajo. Y yo mañana regreso a hacer más cosas aquí en la autocaravana. Está bien. Si le ha gustado, déjenos un like. No olviden, coméntenos. no olviden compartirlo, a ver si seguimos creciendo. Estamos creciendo y estamos Gracias. contentos. Sí. Pero bueno, saben que necesitamos crecer a un nivel bastante Como la gente seria. considerable para poder vivir y viajar y regalarles contenidos de viaje y todas esas Y cosas de calidad, de más calidad. bonitas e interesantes. Bueno. Hasta la próxima, familia. Chao. Chao.